Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que la guerra en Ucrania realmente comenzó en 2022? ¿Podría haber en realidad una serie de eventos que llevaron a esto? ¿Cuál es el verdadero propósito de este conflicto? En este video recorreremos el pasado para revelar las verdaderas raíces de la llamada Operación Militar Especial. Acompáñenme. Tras la independencia, Ucrania debatió durante años unirse a la OTAN y la Unión Europea, iniciando planes para ingresar a la Unión Europea en 2007. Esto se veía como una forma de impulsar el comercio y el turismo. A pesar de 21 rondas de negociaciones entre 2007 y 2012 para un acuerdo de asociación, el presidente Yanukovych suspendió abruptamente las preparaciones el 21 de noviembre de 2013. Aquí es cuando todo comenzó. Esta decisión fue una reversa de sus promesas de campaña de integración a la Unión Europea, las cuales le habían generado un apoyo público significativo. Justificó su decisión diciendo que tenía la intención de unirse a la Unión Aduanera de Rusia. ¿Has oído hablar de eso? No lo creo. O sea, ¿quién querría unirse a la Unión Aduanera de Rusia en lugar de la Unión Europea? Sin embargo, esta decisión causó indignación pública y protestas similares a la Revolución Naranja de 2004. Inicialmente pacíficas, estas protestas se volvieron violentas después de que la administración de Yanukovych intentara reprimirlas. Un brutal ataque policial contra estudiantes el 30 de noviembre de 2014 galvanizó a más de 1 millón de personas, ampliando las protestas más allá de los lazos con la Unión Europea hacia un rechazo más amplio a las represiones del gobierno. El Maidán en Kiev se transformó en un centro de resistencia fortificado, donde los manifestantes se armaron y establecieron sistemas autosuficientes de seguridad, alimentación y atención médica. A esto se le llamó la Revolución de la Dignidad y vio el surgimiento de grupos cívicos convirtiéndose en un poderoso símbolo contra la corrupción y el autoritarismo. La violencia se intensificó dramáticamente entre el 18 y el 20 de febrero de 2014, resultando en la muerte de 100 manifestantes y 13 policías, con la policía usando munición real contra los manifestantes el 21 de febrero. Así que un día después, el presidente Yanukovych firmó un acuerdo para un gobierno temporal y elecciones anticipadas, pero huyó de Kiev ese mismo día. El Parlamento entonces lo destituyó y nombró a Arseniy Yatsenyuk como primer ministro interino. Esto creó una oportunidad para Rusia, lo que llevó a la anexión de Crimea. Estallaron protestas prorrusas en el sur y el este de Ucrania, impulsadas por agitadores rusos. El 27 de febrero, es decir, una semana después, aparecieron hombres verdes no identificados que más tarde se reveló que eran rusos. Fuerzas especiales facilitaron y disputaron el referéndum en Crimea. A pesar de las negaciones de Putin, estas fuerzas ayudaron a las facciones prorrusas a izar banderas rusas y tomar edificios gubernamentales. Bajo presión, el Parlamento de Crimea nombró al líder prorruso Sergei Aksionov, presentando la resistencia ucraniana como un golpe de Estado. Y para el 1 de marzo de 2014, Rusia tenía el control total de Crimea. Cuando una unidad de comando liderada por el ciudadano ruso Igor Kirkin tomó Slaviansk en el óblast de Donetsk, la guerra del Donbass había comenzado. El término Donbass se deriva de la combinación de Don, el río que atraviesa la zona, y Bas, una abreviatura de la palabra cuenca. La región es históricamente conocida por su rica industria minera de carbón, producción de acero y manufactura pesada. Solo algunos de los factores por los que Rusia está interesada en esa región. El gobierno ucraniano lanzó una operación antiterrorista para recuperar el control sobre las regiones de Donetsk y Luhansk debido a la guerra continua en zonas urbanas. Ambos bandos se han culpado mutuamente de matar a personas inocentes. Desde 2014 han muerto 13.000 personas y la disputa aún continúa. Además del enfrentamiento militar directo, los activistas prorrusos y los civiles desempeñaron un papel importante al bloquear físicamente los convoyes militares ucranianos, impidiendo que detuvieran el avance ruso. Esta táctica no fue espontánea, fue una estrategia deliberada orquestada por el Kremlin. Rusia ha usado la creación de regiones separatistas en varios países para desestabilizar gobiernos y mantener su influencia en antiguos territorios soviéticos. El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado sobre el este de Ucrania mientras volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur.
Las 298 personas a bordo murieron. El misil que derribó el avión fue rastreado hasta un sistema de misiles del ejército ruso, que fue trasladado al territorio ucraniano y luego de regreso a Rusia. Rusia y sus aliados separatistas obstaculizaron las investigaciones y difundieron desinformación, culpando a Ucrania y a los medios occidentales. La narrativa rusa era inconsistente, lo que llevó a teorías de conspiración y confusión. A pesar de las pruebas que mostraban la implicación de Rusia, la desinformación continuó con el objetivo de distorsionar la verdad y socavar la credibilidad. El incidente destaca cómo Rusia utiliza la desinformación como estrategia en conflictos como Ucrania. La vida debía seguir en el oeste de Ucrania. Petro Poroshenko fue elegido presidente de Ucrania en junio de 2014. Ayudó a Ucrania a superar la primera fase de la guerra del Donbass. A Putin le molestó mucho cuando Poroshenko comenzó el proceso de volver a ser amigo de la Unión Europea. Él estaba ahí para terminar el trabajo que el anterior no pudo. La política interna de Poroshenko promovía el idioma ucraniano, el nacionalismo y básicamente todo lo que significara la soberanía de Ucrania. Era más que claro que ya no se podía confiar en Rusia. Entre mayo de 2014 y enero de 2015, el aeropuerto de Donetsk fue escenario de dos grandes batallas. La primera comenzó el 26 de mayo de 2014, cuando aproximadamente 200 combatientes separatistas, incluidos chechenos, tomaron las instalaciones clave del aeropuerto. Ucrania respondió con una fuerza especial y apoyo aéreo, rechazando a los separatistas después de un día de intensos combates. Más de 50 separatistas murieron y Ucrania informó que no tuvo bajas. Esta victoria fue uno de los primeros éxitos de Ucrania contra los separatistas. Rusia incrementó su apoyo al Donbass en julio de 2014, lanzando cohetes desde la frontera, como un vecino no invitado lanzando fuegos artificiales a tu carne asada. El ataque solo en Selenopilia acabó con más de 30 soldados ucranianos y convirtió el equipo de 2 batallones en chatarra. Durante los meses de verano de 2014, el número de soldados rusos en Ucrania aumentó hasta llegar a 6.500. Estas fuerzas, organizadas en grupo táctico de batallón, trajeron sus propias defensas aéreas y lanzacohetes. Tanto los rusos como las fuerzas separatistas estaban organizados en grupo táctico de batallón de 600 a 800 soldados cada uno. Su objetivo era bloquear las brechas en el frente de Donbass, tratando de mantener la ilusión de que esto no era una invasión a gran escala. En agosto, Rusia y sus aliados ingresaron con tanques y artillería tras firmar el acuerdo. Para el 1 de septiembre el aeropuerto estaba en ruinas, pero las fuerzas ucranianas aún no se rendían. El aeropuerto de Donetsk tenía un gran valor histórico para los ucranianos. Ucrania lanzó una contraofensiva para recuperar Ilovaisk, ciudad clave tomada por el Ejército Popular de Donetsk. Las fuerzas ucranianas se establecieron el 18 de agosto, pero el 24 Rusia intervino con fuerzas mecanizadas que rodearon Ilovaisk el 27, atrapando a las tropas ucranianas. Este asedio de 2 días dejó 366 ucranianos muertos, 429 heridos y 300 capturados y torturados. A pesar de las negociaciones para un corredor humanitario sugerido por Putin, las tropas ucranianas fueron emboscadas durante la retirada del 29 al 30 de agosto, lo que llevó a una masacre. Todos los soldados ucranianos que luchan ahora por su tierra, hogares y familias conocen esta historia. Quiero decir, si Putin te ofrece un corredor humanitario, sabes qué puedes esperar. Eso es exactamente lo que pasó. Prometieron no atacar si los ucranianos se retiraban y dejaban las armas, y luego atacaron, mataron a todos. Solo 97 soldados ucranianos escaparon para el 1 de septiembre. La devastación llevó a los acuerdos de Minsk el 5 de septiembre, un alto al fuego de 12 puntos, negociado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los puntos clave eran alto al fuego inmediato, retirada de armas pesadas, descentralización de Donbass, monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, intercambio de prisioneros y amnistía. Sin embargo, las violaciones ocurrieron casi de inmediato y los combates continuaron. El 29 de septiembre de 2014, los separatistas respaldados por tropas rusas convirtieron el aeropuerto de Donetsk en una zona de guerra, bombardeando una vez más a los defensores ucranianos con artillería antes de avanzar. Utilizando edificios altos como torres de observación improvisadas, irrumpieron en la ciudad. El aeropuerto tenía estructuras clave, torres de control, nueva y antigua terminal, que fueron campos de batalla cruciales.
Para el 5 de octubre, los separatistas controlaban casi todo el aeropuerto, obligando a las tropas ucranianas a refugiarse en los restos de la nueva terminal. La batalla pronto fue un asedio brutal. Los separatistas atacaban a diario a los defensores, mientras el invierno volvía a las ruinas una pesadilla helada. A pesar de las duras condiciones, las tropas ucranianas resistieron, ganándose el legendario apodo de los cyborgs del aeropuerto de Donetsk. Con el asedio prolongado, la destrucción y las bajas hicieron que el campo de batalla recordara a un Stalingrado moderno. Por eso la gente empezó a llamarlo el pequeño Stalingrado. El 28 de noviembre, las fuerzas respaldadas por Rusia lanzaron un feroz asalto sobre la terminal vieja que duró 3 días. Para el 5 de diciembre, las tropas ucranianas se habían replegado a la terminal nueva, su última posición defendible. Durante diciembre, la situación permaneció en gran medida sin cambios. Fuerzas separatistas bombardearon la posición ucraniana en Visky mientras los defensores resistían en la terminal nueva. Los separatistas atacaron el 10 de enero provocando el colapso de la torre de control 2 días después. A pesar de un ultimátum para rendirse, las fuerzas ucranianas, aún conocidas como cyborgs, se negaron. Los combates aumentaron y el contraataque ucraniano del 17 de enero fue insuficiente. El 19 de enero, Rusia envió refuerzos significativos, incluyendo tanques, artillería y fuerzas especiales. El 21 de enero, las tropas rusas destruyeron las últimas posiciones ucranianas en la nueva terminal, causando más de 50 bajas entre los defensores. Después de 242 días de combate, el aeropuerto quedó reducido a escombros y la batalla concluyó. Esta derrota contribuyó al acuerdo de Minsk-Pymny, pero las hostilidades continuaron y las líneas del frente se transformaron en una guerra de trincheras. El 12 de febrero de 2015, ambas partes se dieron la mano y se firmó Minsk II. Sin embargo, la guerra continuó y Rusia siguió enviando tropas a Ucrania. Para ese momento, el este de Ucrania se había convertido en una de las zonas más minadas del planeta. Después de firmar los acuerdos de Minsk, la actividad en el frente disminuyó gradualmente y la mayoría de bajas ocurrieron en 2014 y 2015, según la Organización de las Naciones Unidas. Del 14 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2021, el número total de muertes de civiles alcanzó las 3.404. Solo en 2014 murieron 2.084 personas, seguido de 955 en 2015. El número disminuyó significativamente en los años posteriores, con 112 muertes en 2016, 117 en 2017, 58 en 2018, 27 en 2019, 26 en 2020 y 25 en 2021. La propaganda rusa frecuentemente impulsa la narrativa de que Ucrania bombardeó Donbass durante 8 años. Las estadísticas muestran que la intensidad de los combates bajó drásticamente tras 2015. Una simple comparación de fotografías expuso este mito. Donetsk, que según medios rusos sufría constantes bombardeos ucranianos, permaneció casi intacta. Mientras tanto, Mariupol, que Rusia liberó en 2022, quedó reducida a escombros. En 2018, el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que facilitaron la adhesión a la OTAN y la Unión Europea. En 2021 se facilitó la venta de tierras agrícolas. Gracias a estas acciones, Ucrania se convirtió rápidamente en uno de los principales exportadores de aceite de girasol y en el cuarto mayor vendedor de maíz. Esto era exactamente lo contrario de lo que Rusia quería, ya que la vida en Ucrania se veía prometedora. Aparte de los constantes combates en el lado oriental del país, un nuevo capítulo estaba surgiendo con fuerza. El Kremlin nunca planeó detenerse en Donetsk-Luhansk. Su objetivo siempre fue tener el control total sobre Ucrania, política y económicamente, reduciéndola a un estado títere. El 5 de abril de 2021, el primer ministro Boris Johnson expresó su preocupación al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre la reciente actividad militar de Rusia cerca de Crimea. El 6 de abril de 2021, Rusia anunció ejercicios militares masivos cerca de la frontera ucraniana, aumentando la preocupación en Ucrania. Recuerda que esto ocurrió casi un año antes de la invasión a gran escala. Podemos darnos una idea de lo pronto que los rusos enviaron tropas a la frontera ucraniana, bajo el disfraz de ejercicios militares.
El 14 de abril de 2021, 110.000 tropas rusas estaban en la frontera en 56 grupos tácticos del tamaño de un batallón. Ucrania también llevó a cabo ejercicios militares y respuesta. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la OTAN iniciaron discusiones urgentes sobre la acumulación de fuerzas rusas cerca de Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó el 22 de abril de 2021 que los ejercicios militares concluirían pronto y que las tropas se reubicarían antes del 1 de mayo de 2021. Sin embargo, qué sorpresa que esa promesa no se cumplió, ya que 100.000 tropas rusas aún permanecían estacionadas cerca de la frontera para el 11 de mayo. Nunca había escuchado eso antes. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, mintiendo, vaya sorpresa, sorpresa para finales de 2021. El 17 de diciembre Rusia presentó una lista de su propaganda, a la que llamaron exigencias de seguridad. Exigían una garantía legal de que Ucrania nunca ingresaría a la OTAN y que la OTAN detendría su actividad militar en Europa del Este, especialmente cerca de Ucrania. Por cierto, otra exigencia era que la OTAN detuviera todas sus operaciones militares. En la política y en Estonia, en mi país, de ninguna manera. En enero de 2022, un ciberataque afectó los sitios web del gobierno ucraniano con un mensaje amenazante. El 18 de febrero, 6 días antes de la invasión, Biden de Estados Unidos pensaba que Vladimir Putin de Rusia ya había decidido invadir Ucrania. Para entonces, ya hacía videos diarios llamados ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? Yo estaba seguro de que iba a suceder y así fue, pero todavía había algunas personas. También está en Estonia y son los militares estonios quienes no lo creían. El Reino Unido reveló el complot para un gobierno ucraniano prorruso el 22 de enero. Estados Unidos puso en alerta a 8.500 soldados y la OTAN reforzó su flanco oriental. Rusia realizó su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con Bielorrusia el 10 de febrero. Finalmente, el 21 de febrero de 2022, Putin reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, colocando tropas rusas en espera allí. Por cierto, oficialmente, antes de que Putin saliera del closet reconociendo a Donetsk y Lugansk, oficialmente no había tropas rusas. Claro que sí las había. Recuerdo que el 21 de febrero veía videos de noche donde convoyes y columnas rusas iban de Rusia a Donetsk y Lugansk. Abiertamente todos lo estaban grabando, recuerdo haber cubierto eso. El 23 de febrero de 2022, Ucrania preparó a su gente ante una posible guerra. El Parlamento ucraniano aprobó el estado de emergencia, permitiendo imponer toques de queda, restringir movimientos, bloquear manifestaciones y prohibir partidos y organizaciones. En las primeras horas del 24 de febrero de 2022, el presidente Putin anunció una operación militar especial en Ucrania. El presidente Zelensky respondió declarando la ley marcial, pidiendo calma urgente y haciendo un llamado al pueblo ruso. Luego ordenó la movilización militar total y cerró el espacio aéreo ucraniano, prohibiendo a los hombres de 18 a 60 años salir del país. Por cierto, en estas mismas horas esto está sucediendo. No dormí, estuve despierto toda esa noche, transmitiendo en vivo, viendo cada foto y video en vivo que salía de Ucrania. Todos grababan, había muchas grabaciones, todos estaban asustados y en pánico, yo también, y lo publiqué ahí. Lo recuerdo vívidamente, así comenzó todo para mí. El 25 de febrero, Zelensky confirmó múltiples ataques con misiles rusos. Múltiples es una palabra pequeña para describirlo. Hablamos de cientos de ataques con misiles rusos. En respuesta, una ola de sanciones internacionales golpeó a Rusia y el Consejo de Europa suspendió a Rusia. Estallaron intensos combates en Kiev mientras las fuerzas rusas avanzaban. Pero Zelensky se negó rotundamente diciendo, necesito municiones, no un aventón. Me encanta, y en ese momento también me encantó. El 27 de febrero Rusia y Ucrania ya estaban listas para dialogar por la paz, lo que ahora parece muy extraño. Con el tiempo entendemos que no pueden hacer la paz, porque ya conocemos a Rusia. No quieren la paz, no la necesitan y no pueden permitir la paz porque no se lo pueden permitir. 3 días tras la invasión, Rusia y Ucrania ya iniciaban conversaciones. Todos sabemos cómo acabaron. En marzo de 2022, el ministro de Defensa ruso advirtió a los residentes de Kiev que salieran, pues atacaría objetivos en la capital ucraniana. La solución del Kremlin era que los ucranianos solo estaban seguros en Rusia, así que debían unirse a ellos.
El 2 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó abrumadoramente una resolución que condenaba la invasión rusa a Ucrania y exigía el retiro inmediato de sus tropas. En la sesión de emergencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 141 de los 193 Estados miembros votaron a favor de la resolución, 35 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria votaron en contra. Muchos países han puesto ultimátums a Rusia y a sus líderes. Mis amigos, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video arroje algo de luz sobre el tema y te haya ayudado a entender las cosas con mayor claridad. Deja un comentario aquí abajo si aprendiste algo de esto. Si te gusta mi canal, hazte miembro mensual, invítame a un café y suscríbete a mi canal. Esto es parte de los videos exclusivos para miembros, el grupo exclusivo para miembros aquí en YouTube. Así que si quieres ver estos videos con acceso anticipado antes que nadie, obtienes videos extra que no son actualizaciones de Ucrania, sino estos análisis más profundos. Entonces, haz clic en el enlace en la descripción, hazte miembro del canal en YouTube. Es solo $1 al mes y disfruta de este contenido extra. Hasta mi próximo video, amigos, Slavo Kriñe y adiós.